Hola mis queridos amigos y hermanos. Hoy es miércoles 18 de octubre y continuaremos con la idea de la amargura como uno de los retos que tiene la familia de hoy para conquistar a la luz de la palabra de Dios. El día de ayer vimos la historia de Caín y Abel y cómo esa amargura tan terrible le fue llevando a Caín hasta matar a su hermano. ¿Qué es la amargura? La amargura es una actitud de ira y de hostilidad que se van extendiendo y que se van haciendo más intensas. A menudo va acompañada de mucho resentimiento y también va a intentar devolver el golpe, o sea, buscan la venganza. Es el resultado de no perdonar a un ofensor y de dejar que el dolor y que la ira vayan creciendo hasta que amargan el punto de vista que tiene la persona sobre la vida y sobre toda la vida. Así que la amargura es un pecado que destruye la vida. Dice Hebreos, nos advierte el escritor de Hebreos en el capítulo 12, del 14 al 15, que la amargura corrompe con su veneno. Es algo así como una raíz que está en lo profundo, que no se nota, no se ve, pero va haciendo que el árbol crezca y que esa amargura se vaya convirtiendo de tal manera en algo tan terrible que puede llevar a que la persona mate a otra persona, tome venganza por sí mismo. También el apóstol Pablo dice en Romanos 12, que no busquemos la venganza, porque la venganza, dice, es del Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que la amargura, podemos decir, solo se vence con el perdón. Y también el apóstol Pablo nos dice que se quite toda amargura cuando nos está hablando de cómo tener relaciones, llevar buenas relaciones en la familia y con los hermanos, que se nos quite la amargura. Desechemos la amargura y solamente con el perdón. Así que la amargura es algo tremendo. Recordemos algún ejemplo bíblico de la amargura. ¿Se acuerdan? Cuando salió el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel sale de Egipto, se encuentran ya en el desierto y después de haber pasado el Mar Rojo, tienen sed y se encuentran con un lago, un pequeño lago que tiene aguas amargas. No la podían tomar. Y yo creo que esa es una ilustración importante de parte de Dios para que los israelitas no se quedaran amargados contra los egipcios, sino que dejaran que la ira de Dios tomara su venganza. Así que llegan ahí y es Dios quien les dice, toma una rama o un palo de este árbol y tíralo en el agua. Y de esa manera pudieron tomar agua buena, agua limpia, agua que les ayudó en el desierto. Y la Biblia nos dice que no podemos airar contra la gente que nos haga algo, pero dice airaos pero no pequéis. O sea, la ira nos surge como una respuesta natural a algún problema, pero si la seguimos guardando, si la seguimos sustentando, entonces se puede convertir en un pecado. Por eso Pablo dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando la ira no se resuelve y permitimos que nos infeste, que se nos llegue al corazón y que ahí la tengamos, la estemos rumiando, entonces se convierte en amargura y esa amargura puede llegar a consecuencias terribles de pecado. La ira también pudiera ser porque no hemos resuelto el duelo. En las relaciones con las personas, normalmente vamos a tener pérdidas. Y a veces vamos a perder amigos y a veces vamos a tener conflictos con amigos y con hermanos también, los hermanos en la casa, así como Caín y Abel. Pero cuando no resolvemos que hemos perdido y no reconocemos que hemos perdido, entonces se vuelve en una relación problemática.
nosotros necesitamos satisfacer nuestras necesidades de ira, nuestras necesidades de venganza, pero no queremos resolverlas. Y no queremos dejárselas al Señor que las resuelva. Y entonces el resultado puede ser también la amargura. Así que necesitamos tomarnos un tiempo para lamentarnos cuando estamos en esa situación. Cuando necesitamos que admitir que lo que esperábamos no se pudo dar. Así que para que no estemos frustrados y afligidos de corazón. Quizá esto sucedió un poquito también con el pueblo de Israel cuando andaba en el desierto, porque llegando a las orillas de la tierra prometida, Moisés manda espías a ver la tierra prometida, y cuando regresan esos 12 espías, por lo menos 10 dicen, uy, sí, es una tierra que fluye leche y miel, y miren, aquí traemos unas uvas nada más para que las vean, pero hay gigantes en la tierra y hay murallas grandes que llegan hasta el cielo. Uy, las vieron muy grandes. Entonces les dio miedo y entonces dicen, no, mejor no queremos ir allí. Y se amargaron, se enojaron contra Moisés y se enojaron contra Dios. Y es cuando Dios les dice, bueno, a través de Moisés dice, bueno, pues vamos a vagar un poquito en el desierto. ¿Y qué pasó? Para que tus hijos entren a esa tierra, tus bebés y tus pequeñitos conquisten esa tierra porque tú no la quieres conquistar. Y se quedaron 40 años en el desierto vagando porque no pudieron tomar la tierra prometida por esa amargura, esa desilusión que tuvieron de algo que estaban esperando y que parecía que fuera fácil. La amargura tiene ciertas claves. Es un resentimiento, algo que estamos sintiendo continuamente por algo que nos hicieron. Son pensamientos objetivos o obsesivos de venganza. Continuamente estamos pensando cómo vengarnos de este o de aquella persona. También usamos el sarcasmo. Hay gente que es muy sarcástica, que ácida cuando platica porque está amargada. Y a todo le encuentra sarcasmo. Hay comentarios críticos y desagradables. Una persona amargada también se autojustifica y también tiene conflictos con otras personas. Es hostil con mucha gente, hay agresividad en las relaciones y también tiene una actitud controladora. Así que, ¿qué podemos hacer con esto? Primero tenemos que aceptar que estamos amargados. Tenemos que hacer una introspección, una lista de personas contra quienes estamos amargados, qué cosas nos hicieron, a lo mejor desde pequeños o cuando jóvenes. Por ejemplo, yo tenía un amigo que bueno, ya era grande y él participó allá en el 2 de octubre del 68 y se salvó porque se hizo el muerto y lo echaron en un camión ahí que parecía herido y se salvó y ya en el camino se cayó del camión para salvarse. Estaba amargado. Y cuando hablaba de eso lloraba y se molestaba, él estaba enojado. Y hay veces que uno ya busca no quién me la hizo, sino quién se la pague. Así que haz una lista de personas, haz esa introspección y con cada persona, pues escribe inclusive si puedes hacerlo, las necesidades de la otra persona y tu relación con ella y sabes qué, perdónala. Y también escribe, pues, cómo puedes aceptar tu pérdida y cómo puedes dolerte de esa pérdida, porque hay que dolerse de esas pérdidas y perdonar. Dios quiere que tú perdones, Dios quiere que yo perdone para vernos libres. Perdonar es soltar un nudo ciego, como decimos, un nudo difícil de desamarrar, pero Dios nos puede dar esa capacidad para desamarrar ese nudo ciego y vernos libres de ese poder destructivo de la amargura. Y perdonar, el mayor beneficio que obtenemos al perdonar, lo obtenemos nosotros mismos, porque entonces ya no estamos sujetos a lo que la otra persona haga, que si le va bien, qué bueno, que si le va mal, también oramos por esa persona, pero antes
Si no lo perdonamos, si le va bien, nos enojamos. Y si le va mal, también nos enojamos y ese lo merece. Entonces, vamos a perdonar, porque perdonar nos permite estar libre. Y Dios nos da la fuerza para perdonar y recordar esas palabras del Padre Nuestro, que la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dice: Padre, perdónanos, perdónanos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero la idea es que así como tú nos has perdonado, nosotros también vamos a perdonar a nuestros deudores. Y eso nos permite romper la cadena. Hay que romper la cadena de la amargura, porque la amargura la vamos transmitiendo de generación en generación, en esas pláticas que tenemos con la familia, en la sobremesa. A veces sacamos ahí todo lo que tenemos en contra de los parientes, del hermano, del papá, de los parientes, y los hijos se van amargando. Y después se van amargando y eso va a explosionar porque ellos van a estar más amargados todavía y esto puede llegar a muchas generaciones. El caso de Esaú seguramente fue uno de esos, porque Esaú estaba amargado contra su hermano, lo quería matar y cuando tuvo la oportunidad no lo hizo. Dios protegió a Jacob y también le dio gracia a Esaú, pero se nota que esa amargura todavía continuó siglos después, y son los edomitas contra los israelitas. Y vemos que casi 1500 años, no, casi 2000 años después, todavía estaban enojados los edomitas contra los israelitas, de tal manera que es Herodes quien llega a dominar a los israelitas y se impone como rey y está enojado contra los israelitas, porque hay esa amargura de generación en generación. Tú puedes romper esa cadena. Pide a Dios que te ayude a romper esas cadenas de generaciones y entonces podemos ser libres. Y busca mejor al Señor. Él es el que nos puede ayudar a romper las cadenas, a entender el perdón que Él ya nos ha dado y también cómo podemos perdonar a los que nos han hecho mal. Porque el Señor Jesucristo nos perdonó en la cruz del Calvario. Y así que nosotros podemos perdonar a nuestros deudores o a los que nos hayan hecho mal. Y esa es la manera de librarnos de la amargura. Así que Dios te bendiga y que te libre de la amargura, que nos libre a todos los creyentes de la amargura, porque es el Señor quien nos perdona y nos da paz, nos reconcilia con Dios y nos puede llevar a reconciliarnos con nuestros hermanos. Dios te bendiga.